Vamos a la palabra del Señor al libro de Lucas, capítulo 24. Quiero que inclines tu cabeza y le pidamos al Señor que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que tenemos. Gracias porque pudimos llegar hasta tu casa y congregarnos junto a los hermanos para tomar la cena tuya, Señor, que nos mandaste en tu palabra, recordando lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por este día tan especial. Justo hoy domingo, primer día de la semana, Señor, nos podemos acordar de que tú un primer día de la semana resucitaste, Señor, y estás vivo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es alimento a nuestra alma, es medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque podemos verte en cada situación, en cada momento. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que estás aquí con nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy te damos toda la gloria y toda la alabanza porque estás aquí en medio de la congregación, moviéndote, sanando al que está enfermo, levantando al que está caído, Señor. Oh, restaurando aquel, oh Dios, que está en dificultades en su hogar, en su vida económica. Creemos que tu presencia está aquí con nosotros, Señor, y que tu palabra corre a través de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero dar gracias a Dios también por la campaña que se estuvo haciendo el día jueves en el Monumento Nacional a la Bandera. Fue realmente un éxito. Dicen que fueron casi 100.000 personas a la campaña. Fue tremendo lo que Dios hizo. Había gente siendo libre, gente también sana. Mucha gente recibió al Señor Jesús. Así que damos gracias a Dios por nuestra ciudad de Rosario y gracias a Dios por el consejo de pastores y los pastores que estuvieron unidos en esa campaña. Amén. También el día viernes tuvimos un ayuno tremendo. Nos faltó tiempo, terminamos casi a las 2, pero llenos del Señor, no queríamos irnos porque había más palabra, más. Ni siquiera pude predicar yo. Doy gracias a Dios a la hermana Gaby, a Ruth y a Melanie que estuvieron compartiendo la palabra. Y dije, bueno, gloria a Dios, ya se puede ir el pastor porque ya tenemos quien predique. Doy gracias a Dios por sus vidas y porque fue una gran enseñanza de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén? Estoy un poco resfriado, un poco no, un poco bastante resfriado, lo habrá notado, pero bueno, estamos aquí con todo el gozo este día que es tan importante para nosotros. Gloria a Dios. Pensaba un poco sobre lo que era la cruz. Estuvimos hablando sobre la crueldad de la cruz. La cruz fue un invento de los romanos, el cual traía tortura al máximo. Ellos lo habían hecho para que fuera pública la tortura. Tomaban al reo, el cual había cometido algún pecado, más allá del pecado, algún delito, y lo ponían en un lugar donde le ponían un gran peso dentro de sí, dentro de sus hombros. Era una pesada madera, y lo hacían caminar por algunos kilómetros por el medio de la ciudad de Jerusalén, hacia un monte llamado el Monte de la Calavera o el Gólgota. Ese Monte de la Calavera era porque había muchísimo hueso, gente que moría ahí y quedaba como un glosario común. Ahí estaban las personas, iban caminando y mientras caminaban la gente les iba escupiendo, les iba dando de bofetadas, se iban burlando. La gente iba viendo la agonía de tal persona. Ellos cargaban, por así decir, la muerte sobre sus hombros y luego eran colgados en esa misma muerte, el cual le clavaban no en sus manos sino en sus muñecas, porque si no, no se podía sostener el cuerpo, y luego le clavaban fuertemente en los pies. Así que en medio del calor, en medio de la agonía, de la profunda sed que sentía esa persona que estaba ahí, lentamente iba muriendo. Algunos duraban 2, 3 días, tal vez más. Cuando duraban más de 3 días, les quebraban las piernas para que pudiera caer el peso y se aprisionaban los pulmones de tal manera que se estallaban. Pero era una muerte tortuosa. Era una muerte en la cual la persona no podía respirar.
Cada palabra que dijo Jesús, creo que fueron 7 en medio de su Via Crucis, cada palabra que dijo fue tremenda, porque era en medio del grave dolor, la respiración, no tener en su boca como beber agua, y en medio de todo esto decir una palabra costaba muchísimo esfuerzo. Ahí estaba Jesús. Él había puesto su vida voluntariamente. Él había entendido que había venido a esta tierra con ese propósito, el propósito de la cruz. A veces hablamos del nacimiento de Jesús, del pesebre, otras veces entendemos las historias, los milagros, a veces tal vez su filosofía o sus predicaciones, a veces tal vez vemos sus discípulos y todo lo que hizo durante los 3 años de ministerio público, pero nos olvidamos de lo más importante. Jesús nació para ir a la cruz. Su único propósito era ir a la cruz. Su mente estaba enfocado en pasar aquella agonía. Él podría haber escapado, él podría haber rehusado ir a la cruz. Él podría haber salido en medio de todos con sus discípulos y dar una revolución con espadas, pero él puso su vida voluntariamente. Él nos rescató a los de esa generación. Jesús venía a morir por esa generación y por todas las generaciones antes de él y después de él, por todo el mundo. Jesús murió por nosotros, por nuestros hijos, nuestros nietos y por todas las generaciones. Él venía para derramar su sangre. ¿Qué fue lo que le llevaron a la cruz al Señor? No fueron los romanos, tampoco fueron los judíos, lo hemos dicho varias veces. Fue mi pecado, diga conmigo, mi pecado. Fue mi pecado que llevó a Cristo a la cruz. No solamente esto, sino que la condena, que era una condena ilegal a un inocente, el libro de Romanos dice, el justo por los injustos, era una condena sin sentido. Le pusieron rey de los judíos, hablando Pilato de que tal vez iba a dar una revolución contra Roma, y le pusieron en todos los idiomas de aquel tiempo, en griego, en hebreo, rey de los judíos, rey de los judíos. Mientras estaban ahí los soldados romanos, le pusieron una corona de espinas. No era costumbre hacerlo a uno que crucificaban. Jesucristo empezó su dolor la noche anterior en el monte de Getsemaní, donde grandes gotas de sangre caían, dice, de su transpiración. Algunos dicen que en medio de la crisis tan grande puede ser que se rompan los vasos sanguíneos de la parte de la frente para que caigan esas gotas de sangre. Y ahí empezó a derramar su sangre, rogando, pasa de mí esta copa. La copa era un sentido metafórico para explicar el dolor, la crueldad, el sufrimiento que él iba a tener en medio de todo ese peregrinaje. Así que más o menos a la 1 de la mañana viene Judas con sus aliados por el cual lo habían vendido, y ahí empiezan a darle de puñetazos, de golpes, con palos, y lo llevan al pretorio, lo llevan de un lado al otro. Va a Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, luego lo llevan ante Pilato porque lo devuelven, luego lo mandan otra vez a ser juzgado, luego va a Herodes, después vuelve a Pilato, y en medio de eso iba caminando kilómetros y kilómetros de un lado al otro y después hacia el monte Calvario. Todo ese cansancio, todos esos golpes, la burla, no solamente los golpes físicos, sino los golpes morales, psicológicos, espirituales, el quedar solo, el ver que uno de sus mejores amigos le entregaba. Él le dice, amigo, ¿me vas a entregar? Con un beso entregas al maestro. El peso de la soledad, porque ninguno de sus discípulos estaba con él. El peso de la traición, porque Judas lo traicionó. Pedro ahora le había negado esa traición. Todo el dolor que él llevaba en la burla, la corona de espinas, era un símbolo de burla, diciendo, tú no eres ningún rey, tú eres solamente un rey de esta tierra, tú no eres rey de nadie. Y esa corona de espinas dice que se la pusieron con unos espinos grandes y le clavaron con una estaca, le golpearon su cabeza, y eso penetraba a los lugares más sensibles, a la parte de la sien. Y todo este dolor fue por causa de la humanidad. En el Génesis no había espinas, las rosas no tenían espinas en el Génesis. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla,
La Biblia dice que Dios maldice la tierra y dice ahora espinos y cardos producirá la tierra. Y esa corona de espinas no era otra cosa que la consecuencia de la maldad del hombre, del pecado. Su sangre fue sin mancha, hablamos el miércoles. Su sangre fue sagrada porque fue sangre perfecta en santidad. Pero también su sangre fue derramada hasta la última gota. El libro de Isaías, capítulo 53, dice: asombroso, ¿cómo quedaste? Fue desfigurada tu vida. Lo que habla la profecía y lo que cuentan los que estudian a profundidad la vida de Jesús es que Él murió desnudo en un madero. Ninguna parte de su carne quedó viva, quedó sin ser golpeada. Los azotes, que eran símbolo de humillación, desprendían la parte de la piel y de la carne hasta el hueso. Y cada uno de esos golpes, cada uno de esos clavos, cada una de las injurias, aún Isaías dice que le arrancaron su barba, y cada una de esa burla de desnudarle, todo ese cumplimiento del Salmo 22, del Salmo 18 y de muchísimas profecías del Antiguo Testamento se quedaron en Cristo en ese momento. Él asumió el riesgo de ir a la cruz. Él asumió con valentía. Y aunque algunos prisioneros duraban 3 días, a las 3 de la tarde de ese mismo día viernes, aquel Jesucristo, nuestro Jesucristo, derramó toda su sangre hasta la última gota y no había cómo reconocerle. Si era un animal, si era un espectáculo, solamente sangre y dolor. Ningún artista puede pintar lo que Jesucristo estaba. Nadie puede imaginarse. Podremos tratar de imaginar, pero nadie puede imaginarse el dolor, la vergüenza, la deshonra. ¿Y por qué tanta tortura? El pecado de la humanidad. Él recibió en su cuerpo todos los pecados del mundo, los míos, los más terribles o los más chiquitos, a los que suelen, ¿verdad?, dar una escala de valores a los pecados. Todo vino sobre él. La ira de Dios vino sobre su mismo cuerpo. Su misma ira vino sobre él. Él cargó la ira por causa del pecado. Él fue nuestro cordero sustituto. Él se puso en el medio, en el lugar que nos correspondía a nosotros, que le corresponde a aquellos que no le han recibido en su corazón. Y cuando uno puede pensar en la cruz, y es tan importante entender la profundidad de ello, porque nos ayuda a entender que nuestros pecados han sido perdonados. Esa tortura nos ayuda a ver que Jesucristo cargó el peso de la enfermedad, que Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos. Todo esto de la cruz nos habla de un mejor pacto, de cómo Él cargó el peso. Sobre todo la cruz nos habla del amor, de la misericordia que no podemos comprender. La cruz nos habla de la bondad del Señor. La cruz nos habla de la eternidad, de la salvación. Nos habla de quiénes somos y de cuántas veces le hemos fallado a Él. Nos habla de nuestro orgullo. Nos habla de estar lejos de Él. Todo esto nos habla la cruz, el gran amor del Señor Jesucristo. Pero ese día fue enterrado. Un hombre pidió por Él. Le enterró en una de las tumbas de gente adinerada. Pusieron una piedra grande, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Yo quiero hablar de esto, hermanos, de la resurrección, porque nadie en este mundo ha resucitado. Nadie resucitó. Todos van a la muerte. Nadie se escapará de la muerte. Pero hubo alguien que escapó de la muerte. Mahoma murió y está enterrado en el Medio Oriente. Buda en India está enterrado. Los grandes héroes de la política, de la ciencia, de la poesía, de la filosofía, todos murieron. Pero hoy tenemos una tumba vacía. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Cristo resucitó, y este es el gozo más grande que podemos entender. Tenemos que entender al Cristo crucificado, el cual hemos venido predicando esta semana. Pero hoy quiero que entendamos al Cristo resucitado. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Leamos Lucas 24, el versículo 13 en adelante. Es uno de mis pasajes favoritos. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Dice: he aquí, 2 de ellos iban
el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Un poco menos de 1 kilómetro es un estadio. E iban más o menos 50 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Del día fueron al sepulcro esta mañana, dicen ellos. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, está de noche, está oscuro. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados a la mesa, tomó pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dile que tienes al lado: ha resucitado nuestro Señor. 3 días después escriben ellos, cuentan su historia. ¿Cómo se llamaba uno de los personajes? Cleofas. No sabemos el nombre del otro, pero sí sabemos que Cleofas y su amigo eran de aquella gente que seguía al Señor, aquellos discípulos no nombrados, pero que estaban cerca de los discípulos que propiamente estaban con el Señor todo el tiempo. Este Cleofas estaba realmente triste junto a su amigo. Iban hacia Emaús. Ellos estaban en medio de una gran angustia. Esa semana había sido una semana terrible para ellos, porque Jesús, en los cuales ellos tenían toda su esperanza, lo cuentan ahí. Pensábamos que nos iba a redimir del poder romano, del poder económico, político, pero este Jesús no está. Ellos estaban tan alegres una semana antes de ver la manifestación. Aún el domingo antes, 7 días antes, habían gritado: sálvanos, Señor, hosana. Habían sacado ramas de los árboles que se encontraban alrededor y los habían puesto diciendo: hosana. Hosana significa sálvanos,
sálvanos, Señor. Hosana al Hijo de David, tú eres el Rey. Pero aquel rey entraba en un pollino. Aquel rey no entró con espada ni con guerra, sino que en el idioma del amor, para ser entregado por la humanidad. Pero ellos, como los seres humanos acostumbramos, pensaban solo en su generación y solo en su pellejo, en su momento, en su situación actual. Pero Cristo no solamente pensaba en ellos, sino en aquellos que habían muerto y aquellos que iban a nacer en nosotros y en aquellos que van a nacer. ¿Cuántos dicen amén? Por todos venía el Señor Jesucristo. Ahora, ellos habían visto que era una semana muy importante. De todos lados venía la gente, de todas las partes del Imperio Romano, todos los judíos que estaban dispersos o que habían ido a vivir a otro lugar, y aún personas que adoptaban la fe judía, que no eran propiamente judíos, también venían a la semana de la Pascua. Era una semana santa, una semana de peregrinaciones, una semana donde daban sacrificio, donde se sacrificaba el Cordero Pascual. Era una semana de fiesta familiar porque el Cordero Pascual tenía que ver con una parte de sacrificio, pero con otra parte de compartir, de comer entre la familia. Así que, por así decir, iban a un asado. La gente iba a un asado a juntarse con su familia, con los sacerdotes. Se leía la Torá en las esquinas y en las sinagogas. Ellos estaban realmente guardando todos los días. Era una semana de purificación y una semana de celebración. Principalmente celebraban que la muerte que no les había alcanzado hacía años atrás, casi 2000 años atrás, 1400 años atrás, en el momento donde Dios le envió a Moisés un ángel para que cubriera a los judíos y el ángel de la muerte no les podría destruir. Pascua significa pasar por alto. El ángel de la muerte de hacía 1400 años atrás, sería 3500 años casi de hoy, no había tocado a los judíos. La sangre de un cordero, llamado Cordero Pascual, se había puesto en las puertas de cada vivienda. Y cuando el ángel venía y había visto esa sangre, el ángel pasaba de largo y decía: aquí no entro porque ellos han obedecido la palabra y hay un cordero inocente que ha muerto para que ellos no mueran. Esa figura es la misma figura de Cristo. Es un tipo en hermenéutica, es una figura retórica que nos enseña que Jesucristo fue nuestro Cordero Pascual, que Jesucristo derramó su sangre inocente para que el juicio de Dios, para que la muerte por mi pecado, para que lo que yo merecía ahora ya no lo cargue más. Cristo puso su vida, el justo por los injustos, cuando dan gloria a Dios. Ahora, esa semana era una linda semana, pero para los discípulos fue la más terrible semana. Ellos no podían entender. Ahora estaban escondidos. Nos van a matar a todos. Si mataron a Cristo, nos van a destruir. La gente toda sabía de esto de Jesucristo porque había multitudes enojadas con Cristo. Y estos hombres le dicen: solo tú eres el único extranjero y no sabes lo que ha pasado. Hermano, hay algunos puntos de la resurrección. Diga conmigo: la resurrección prueba que Cristo es el Hijo de Dios. La resurrección prueba que Cristo es el Hijo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 17 dice: Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él le habla a los discípulos y a los judíos que están ahí, diciéndoles: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. De mi Padre recibí el mandato de entregar mi vida, pero también de mi Padre recibí el mandato de tomar mi vida. Y nadie me quita mi vida. Cuando iba camino a la cruz, cuando era arrestado por aquellos hombres del concilio, Pedro saca su espada y había un jovencito, se llamaba Malco. Y Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja a Malco.
Pero Jesús volvió a poner la oreja y dijo: yo podría pedir 12 legiones de ángeles para que los destruya a todos. Pero Jesucristo no estaba siendo tomado, Él estaba entregando su vida. Él sabía el día que iba a morir. El mismo día que entraban los corderos, las ovejitas, los becerros, que entraban por la puerta de las ovejas ahí al templo para ser sacrificados, entraban a la misma hora, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, para ser sacrificados a eso del mediodía. En esa misma hora profética, Jesucristo entraba por la puerta para ser sacrificado como el cordero por nosotros. En ese mismo momento donde los sumos sacerdotes miraban a uno por uno los becerros, toda la exposición de la adoración en el Antiguo Testamento tenía que tener un año sin mancha, tenía que ser blanco, perfecto, no tenía que tener ninguna enfermedad, tenía que ser un cordero perfecto. En esa misma hora, Pilato, Herodes, Anás, Caifás estaban examinando al Cordero de Dios. Y aún Pilato dijo: no encuentro nada malo en este hombre. Aún los mismos hombres veían que era injusto, no había razón para condenarle. Él era el Cordero perfecto, Él era el Hijo de Dios. Y Él en esta resurrección está mostrando de que Él era el Hijo de Dios, porque solo Él podía entregar su vida, solo Él podía derramar su sangre perfecta, solo Él podría cumplir en cada horario todas las profecías del Antiguo Testamento, y solo Él tenía el poder para volver a tomar su vida y levantarse al tercer día y resucitar. Apláudale al Señor. Él es Cristo, el Hijo de Dios. El versículo 24 del pasaje central de Lucas 24-21 dice: pero nosotros, dicen estos hombres, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto ha acontecido. ¿Qué es lo que estos hombres estaban exponiendo en el pensamiento de toda la gente? Nosotros esperábamos que Él nos redimiera. Redimir es pagar por alguien. Redimir es devolver la dignidad. Redimir es purificar, es santificar, es comprar a alguien algo que se había perdido, volverlo a comprar, volverlo a obtener. Algo que tenía pero se perdió, volverlo a tomar. Eso es redimir. Estos hombres en algún momento, en el tiempo de David justamente, año 931 antes de Cristo, habían tenido su mejor época. Ellos tenían un rey. Vino Saúl, vino David, vino Salomón. Y en estos 120 años ellos habían tenido poder político, militar. Ellos habían tenido gran fama, gloria, ejércitos, soberanía, independencia. Pero luego habían venido los asirios, más tarde los sirios, griegos, los medo-persas y por último los romanos. Y los judíos hasta ahora 1948 no retornaron de nuevo a su redención, a la redención de ellos. Lo que ellos esperaban era una redención política, una redención militar. Hace 931 años atrás, decían ellos, fuimos libres, teníamos un rey y esperábamos que este rey, porque todas las profecías indican al Mesías, ese Mesías, ese rey nos iba a dar libertad. Ya no tendremos que cargar las pesadas mochilas de los romanos. Ya no tendremos que pagar tribuno a los romanos. Ya no tendremos que estar sujetos a sus leyes. Este Mesías, con todos los grupos políticos y religiosos extremistas del tiempo, como los celotes o aún mismo estos pescadores que tenían fuerza y las multitudes que los seguían, vamos a dar golpe de estado a Pilato, a Herodes, y nos vamos a poner. Todos pensábamos esto, dicen estos hombres. Todos pensamos que el Cristo, que este profeta iba a ser el Mesías. Pero dice que Él les dijo, el versículo 25, insensatos, tardos de corazón para todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les está diciendo todo aquello que dice el Antiguo Testamento que ustedes saben. Insensato es aquel que sabe, pero no quiere ver. Insensato es aquel que sabe las cosas, pero sus intereses, sus deseos mundanos, naturales, terrenales, son más importantes que su interpretación. Para ellos este Cristo sufriente de Isaías 53 no era un Cristo popular como hasta el día de hoy. Este Cristo que hay que seguir donde hay luchas, donde hay que pelear contra la carne, donde otros no te van a comprender, donde viene la persecución, no es un Cristo popular. El cristianismo no es popular, el cristianismo no es placentero. No era para ellos. Para ellos era poderoso que fueran reyes, que los judíos tomaran el poder del mundo. Pero Cristo les está diciendo, ¿no han leído sobre el Cristo que iba a padecer? No, ellos no habían leído, sí lo habían leído, pero no lo querían ver, eran insensatos. A veces la parte que nos gusta a nosotros es la parte que nos habla de la bendición, la parte que nos habla que nos va a ir bien y que somos exitosos y que en tu fuerza todo lo puedes y que vas a llegar. Pero la parte donde hay que poner la otra mejilla, la parte en la que hay que orar por los enemigos, la parte en la que hay que perdonar, no, esa parte no me gusta. Yo conozco al Cristo que era el hijo de David y ellos gritaban, Jesús, hijo de David. Pero aquel Cristo era rey, aquel Cristo era sacerdote, aquel Cristo era profeta, aquel Cristo era el cumplimiento del Cordero de Dios, pero ellos solamente veían una parte. El Evangelio es todo, también es sufrimiento, padecimiento, dificultad. Y Jesús les está diciendo, están viendo solo lo que quieren ver, insensatos, porque no es que sepan, es que quieren salvarse ustedes mismos, es que quieren ver solamente, pero no se dan cuenta de que yo vengo a redimir al mundo. No se dan cuenta que yo vengo a derramar mi sangre por toda la humanidad, que es necesario que yo padezca o que Él padeciera porque no se había revelado a ellos. Es necesario que Él sea muerto de tal manera. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos cambiamos? Hoy en día el Evangelio no es predicado. El Evangelio que se predica hoy es un Evangelio en el que la gente quiere escuchar. Es un evangelio donde no hay que confrontar el pecado, en el cual no hay que hacer sentir mal a la gente porque tal vez no viene a la iglesia. Un evangelio donde no hay que hablar de esto porque es cruel y es feo. Hay que hablar simplemente de la paz y del amor y de que todo es posible y que vamos a vivir en esta tierra por muchos días y que vamos a tener mucha plata. Ese es el evangelio que vende. Eso es lo que la gente quiere escuchar, pero el evangelio es todo. Dios quiere bendecirte, pero el Señor tiene un gran desafío con tu vida, o nosotros tenemos un gran desafío y se llama el pecado. Y el evangelio es romper el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo nos habló su evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 4, puede anotarlo al margen. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Él se despojó a sí mismo, descendió a la tierra, hizo milagros, se entregó como el Cordero Pascual, fue llevado a la cruz con toda la crueldad. Pero estando en la cruz, su última palabra fue consumado es. Tetelestai. Tetelestai era una palabra en romano, la cual significaba se pagó la deuda. Consumado es deuda pagada. El reo que estaba en prisión pagando su condena, cuando ya había pagado su tiempo, le ponían un cartelito que decía Tetelestai, eres libre. Así que ese hombre tomaba ese cartel y salía y decía, yo ya pagué mi deuda, salía contento. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, sin poder tener fuerza
para proferir una palabra, sin tener aire en sus pulmones, lo que le costó poder decir algo. Y en medio de esa grande amor, de esa agonía, de esa luz que brillaba en la sangre del Hijo de Dios, y en la última fuerza, Él dijo: consumado es. Pagué la deuda por ti, pagué la deuda de todos tus pecados, lo que tú merecías, lo que yo merecía y lo que todo el mundo merece. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Mi deuda fue pagada por un alto precio, el precio de la sangre del Señor. Soy perdonado. Él me hizo justo. Él me reconcilió con Dios, o sea, con Él mismo. En la cruz del Calvario me unió. Él tomó mi pecado y lo echó lejos en esa cruz. Y Él puso a Dios y me puso a mí y me unió a través de su sangre. Soy libre porque Él es el Hijo de Dios. Lo veo porque resucitó y está lejos mi pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En segundo lugar, la resurrección no solamente nos muestra que era el Hijo de Dios, porque Él tomó su propia vida, sino que también nos asegura que hay victoria en la redención. Nos asegura que somos limpios del pecado. Su resurrección nos asegura que estamos liberados. Mi esposa en la ofrenda hablaba un momento sobre aquel sacerdote que entraba una vez al año, como la fiesta de la Pascua. Ese sumo sacerdote era escogido por votación de los otros sacerdotes y él entraba a un lugar que se llamaba el lugar santísimo, el único que podía entrar. Aquel templo, el más grande, fue el que había construido Herodes para los judíos en este mismo tiempo de Jesús. Ese templo era gigante, tenía una parte, un atrio, un patio, luego tenía todo alrededor como una galería, que era el patio de las mujeres, porque no se mezclaban, estaban alrededor. Pero había un lugar que se llamaba el lugar santo, en donde estaban los elementos del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Pero había otro lugar, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Todos símbolos que son excelentes para estudiar y que nos hablan de Cristo, de la cruz, de Cristo. Entre más conoces la palabra, más amas a Cristo, más entiendes a Cristo y más quieres vivir para Él. Por eso, hermanos, hago paréntesis diciendo, tenemos que estudiar la palabra y entender la obra de Cristo por nosotros. Amén. Ahí estaba el templo de Herodes y entraba el sumo sacerdote, el principal de todos, a ofrecer sacrificio. Cuando él derramaba la sangre en medio de todo, y él quería probar si ese sacrificio había sido acepto por Dios, donde la misma presencia descendía en el lugar santísimo. Él tomaba algo de incienso, lo prendía como olor fragante, adoración a Dios. Pasaba la cortina, un velo que había, y ese velo, al atravesarlo, él estaba ahí delante del arca y se presentaba diciendo: Dios, ¿me has perdonado o has perdonado al pueblo por el pecado? Pero por muchísimos años aquel hombre inmediatamente caía muerto. Nadie quería entrar, ningún sacerdote quería entrar, porque todos eran pecadores, no tenían dignidad, el sacrificio no era acepto, el mundo estaba dividido de Dios por la religión. Y ellos, por cientos de años, morían uno y otro. Le sacaban con una soguita o con un palo, como un cayado, con un ganchito en la punta, y lo arrastraban porque nadie podía entrar ahí. Pero Cristo entregó su cuerpo en sacrificio, derramó su sangre y fue al cielo mismo a presentarse delante de Dios por la humanidad. Y cuando resucitó, salió vivo. Su sacrificio fue acepto. Su redención fue perfecta. Él nos perdonó y el Señor se agradó y somos libres porque Cristo vive, porque Él resucitó, porque no murió y no entró a un templo de hombres, entró al mismo cielo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia dice que ese velo que les explicaba ahora, por el cual pasaban del lugar santo al lugar santísimo, se rasgó. Nadie podía entrar ahí porque caía muerto. El momento que Cristo muere, a las 3 de la tarde, la tierra tembló. Un soldado romano miró y dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. El cielo se oscureció. Las tumbas de aquellas personas de antes fueron abiertas, dice la palabra. Algo pasó en el momento que Cristo murió, e inmediatamente dice también que el velo se rasgó. El Señor aceptó el sacrificio, y ya no es a través de sangre humana ni de machos cabríos. Ahora, por la fe en la sangre de Cristo, por la fe en Cristo que vive en mi vida, yo tengo entrada en cualquier lugar, en cualquier momento, en donde quiera que esté, al mismo cielo, y puedo hablar con el Señor, porque Él me llevó directamente por su sangre a Dios. Todos pueden hablar a Dios. Nadie tiene que pedirle al pastor, ni a la Virgen, ni al gauchito, ni a San la Muerte, ni a los espíritus o a las fuerzas de la humanidad. Si puedes entrar directamente a hablar con Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿No es esto grande? Es lo más poderoso que nos ha pasado. Cristo nos dio victoria. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y también vano es nuestra fe. Él está diciendo: si Cristo no resucitó, mi predicación sería inútil, sin esperanza. No tendría poder nuestra predicación. Hebreos 4:12 habla en contraste de esto y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tiene poder la palabra de Dios? ¿Por qué tiene poder? Porque Cristo resucitó. Si Él no resucitaría, nuestra predicación no tendría poder. Si Cristo no estuviera vivo en este día, nosotros no hubiésemos aceptado por fe esa salvación. ¿Quién te cambió tus pensamientos para entender que eras pecador? El poder de la resurrección. ¿Quién te tiene aquí esta mañana? ¿Cuántos milagros vemos a diario? ¿Cuánta misericordia? El poder de la resurrección. Cristo está vivo en nuestros corazones, sigue haciendo milagros, sigue cambiando las mentes, sigue trayendo experiencias poderosas, porque Él no se quedó en una tumba sepultado, Él no se quedó en un madero clavado. Él vive en mi corazón, Él vive en mi familia, Él vive en la iglesia, Él camina en medio de nosotros, Él sigue haciendo milagros porque vive. Gloria a Dios, vive. En tercer lugar, nuestra fe sería inútil. ¿Cómo creer en alguien muerto? ¿Cómo predicar a alguien que está muerto? Los primeros discípulos en la era cristiana de nuestra era, los primeros 2 siglos, más de 5 millones de cristianos murieron perseguidos. Eran enemigos de César, de Nerón, Diocleciano, Vespasiano, y no me acuerdo los otros, pero eran enemigos de ellos. Los cristianos, el ser cristiano, eran enemigos del mismo poder romano, hasta el año 1300 con Constantino, que implantó el cristianismo como religión oficial cristiana, pero 300. En medio de eso, esos siglos fueron de persecución, de muerte, de decir: no podemos que ellos sean, no queremos que ellos sean cristianos. Van en contra de los poderes de idolatría y de la adoración al mismo César, que se proclamaba Dios. Así que todo el que decía ser cristiano moría. Hermano, ¿moriría usted por una mentira? ¿Moriría usted por una mentira? Estos millones de cristianos
murieron porque Cristo estaba vivo en sus corazones. Murieron por Cristo. Tal vez alguien puede vivir con una mentira, pero no moriría por una mentira. Nosotros, hermanos, sabemos, nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos asegura que Cristo está vivo. Su gloria sigue estando intacta con nosotros. Estos hombres se entregaron. Lucas 24:33 dicen ellos, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: el Señor verdaderamente apareció a Simón Pedro. Entonces ellos también le contaron que también a ellos se les había abierto los ojos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, en último lugar, ¿qué significa que Cristo resucitó? No solamente que nos salvó del pecado, que nos redimió, que es nuestro Salvador y que tenemos acceso al cielo, sino que tenemos que testificar a otros de esta esperanza viva. Ellos caminaron todo el día con Jesús y llegaron y comieron. Y cuando comieron a la noche se les abrieron los ojos y no les importó que era de noche. En ese mismo momento, a la madrugada, salieron corriendo de vuelta. 50 kilómetros más. Casi 16 horas de camino, calculan algunos, o un poco más. Y ellos salieron de nuevo con el gozo diciendo: ha resucitado. Ahora no estaban más tristes. Ahora ya no estaban más en oscuridad. Ahora ya no estaban más en angustia. Aquel que cree en Cristo que resucitó sabe que Cristo vive en su vida y no hay más oscuridad. Aquel que sabe que Cristo resucitó ya no anda más en pecado ni en muerte. Ya no anda más en soledad, en depresión o en suicidio. Ahora sabe que Cristo vive en su vida a través del Espíritu Santo y que está vivo, y Él da testimonio de todas las cosas que hace. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo está vivo. Yo estoy aquí de pie esta mañana transformando mi familia. Porque Cristo está vivo, tú estás. Dile que tienes al lado: mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Quiero terminar. El versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Versículo 32: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las Escrituras, cuando nos mostró todo el cumplimiento de Cristo? En ese mismo momento, versículo 35, volvieron y les contaban todas las cosas. ¿No arde nuestro corazón al hablar de Jesús? ¿No arde nuestro corazón al doblar nuestras rodillas y hablar con Dios? ¿No arde nuestro corazón cuando nos levantamos a la mañana y podemos adorar el nombre de Dios por lo que ha hecho? ¿Saben quiénes arden? En aquellos que saben que Cristo vive en ellos. En aquellos que saben que cada palabra que sale de su boca no es su palabra humana, sino que es la palabra de Dios que tiene autoridad y que tiene vida. En aquellos que pueden decir: no soy yo, no es mi fuerza, es el poder del Espíritu a través de mi vida. Arde el corazón en aquellos que amamos al Cristo resucitado, porque resucitó en nuestras vidas. Póngase de pie ahí donde está, por favor. Sigue ardiendo en nuestros corazones. Si Cristo ha resucitado, entonces nosotros tenemos que adorarle y bendecirle. Entonces tenemos que predicar no a un Cristo muerto, a un Cristo vivo, a un Cristo que sigue sanando, a un Cristo que sigue liberando, a un Cristo que sigue restaurando, porque Él no está muerto, mi Cristo está vivo. Esta mañana, querido hermano, hermana que estás acá, tienes que saber que Cristo sigue haciendo milagros, que Cristo sigue llamando a sus discípulos. Tienes que saber que Cristo sigue restaurando. No importa quién te haya fallado, no importa cuán grandes hayan sido tus pecados, su sangre sigue derramada por cada uno de nuestros pecados. Su costado sigue abierto por nuestros pecados. Jesucristo
entregó su vida por nosotros. Ese costado de la fe, esa sangre de hace más de 2000 años nos sigue diciendo: yo te perdono tus pecados, yo te limpio. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay vergüenza más grande que Dios no pueda quitar. Cada gota de la sangre de Cristo te habla de que su sangre sagrada es poderoso para limpiarte, es poderoso para perdonarme. La sangre de Cristo fue derramada por mí, por ti. Esa sangre habla de que puede ser restaurado, que puede ser perdonado. Esa sangre y esa resurrección nos habla de que Cristo sigue transformando las familias, de que nada hay imposible para Él. Cualquier cosa puede hacer el Señor. No sé cuál sea tu problema en este tiempo en tu familia, o cuál sea tu situación personal, pero Cristo está vivo. Él puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer cualquier cosa en tu matrimonio. Él puede mover la montaña. Él puede remover las piedras. Él puede armar de nuevo el rompecabezas y restaurar lo que se había dañado. Él sigue llamando discípulos como Pedro, que le han negado. Él sigue extendiendo su mano de misericordia sobre aquellos que le han fallado, porque por eso murió Él y por eso vive hoy. Hoy, día de Pascua, tenemos que saber que la muerte no puede con nosotros. Como Cristo ha resucitado, yo he vencido el pecado. El pecado me vencía. Los vicios que un día me dominaban, los pecados que se habían apoderado de mi vida, hoy ya no están. Hoy ya no tienen el poder que tenían. Hoy no tienen la capacidad de dominarme y dominar mis pensamientos, porque Cristo vive, yo soy libre. Porque Cristo vive, tú vas a vencer el pecado. Porque Cristo vive, la oscuridad tiene que irse de tu familia. Porque Cristo vive, vas a ser sano. Eres sano porque Cristo vive. Porque Cristo vive, soy libre. Cierra tus ojos y decláralo. Señor, tú me has perdonado. Señor, tú me has limpiado de todos mis pecados. Tú vives en mi vida. Tú vives, Señor. Y como tú vives, hay sanidad. Sigue habiendo milagros. Como tú vives, sigue habiendo llamados, discípulos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Hoy queremos agradecerte en esta mañana. Hoy queremos adorarte en esta mañana. Aleluya, aleluya. Hoy queremos adorarte, Señor. Tú vives, tú reinas, Señor. Tú eres Dios glorioso. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Hermano, levanta tus manos, cierra tus ojos. Cristo resucitó. Qué gozo tan grande, qué alegría, qué gratitud. Adórale a Él y dale gracias al Señor. Dale gracias, cierra tus